Hola, somos José, Laura, Suri, Alejandra y quien les habla, James. A continuación abordaremos los hitos más importantes de la psicología en el siglo XX, desde sus inicios en la psicología aplicada hasta su evolución tras la Segunda Guerra Mundial. Durante la primera mitad del siglo XX, la psicología comenzó a expandirse hacia áreas prácticas como la industria, la educación, la salud y el derecho. Diversos psicólogos impulsaron esta transformación. Entre los pioneros destacados se encuentra Hugo Münsterberg, quien aplicó principios psicológicos a la selección de personal y a la credibilidad de los testimonios legales. Tenemos a Leitner Whitmer, fundador de la primera clínica psicológica en 1896, enfocada en niños con dificultades de aprendizaje. De igual manera tenemos a Walter D. Scott, quien aplicó la psicología a la publicidad y a la selección del personal. Y G. Stanley Hall, que impulsó el estudio del desarrollo infantil y fundó la Asociación Americana de Psicología. De forma paralela, otros psicólogos contribuyeron al desarrollo de las pruebas mentales. James McQueen introdujo el concepto de pruebas de habilidades mentales enfocándose en experiencias individuales. Alfred Binet diseñó en 1905 la primera prueba de inteligencia para identificar necesidades educativas especiales, trabajo el cual fue empleado por Lewis Terman en Estados Unidos mediante una escala de inteligencia. Finalmente tenemos a Robert Yerkes, quien lideró la creación de pruebas de inteligencia masivas durante la Primera Guerra Mundial, como el Army Alpha y el Army Beta, integrando definitivamente la psicología aplicada en el ámbito militar. Fundamentos teóricos de las escuelas funcionalismo y estructuralismo. Durante los primeros años del siglo XX, la psicología experimentó una consolidación como ciencia independiente. Dos corrientes marcaron este tránsito y establecieron las bases para su desarrollo. Primero, el funcionalismo. Es una corriente de la psicología que se interesó no en qué parte tiene la mente, sino para qué sirven los procesos mentales y cómo ayudan a adaptarnos al ambiente. Dentro de sus principales aportes encontramos el enfoque práctico, la cual valoraba la utilidad de la mente en la vida cotidiana, amplió los métodos de investigación integrando diversas estrategias metodológicas y el estudio del comportamiento, ya que empezó a interesarse por el comportamiento observable. Dentro de sus principales exponentes encontramos a William James, considerado el padre del funcionalismo, a John Dewey y a James Rowland, quienes también impulsaron una visión educativa y aplicada del funcionalismo. Segundo, el estructuralismo. Es una corriente de la psicología que buscaba analizar la mente dividiéndola en sus partes más pequeñas, sensaciones, emociones y pensamientos, para entender cómo esto funciona. Dentro de sus principales aportes encontramos el análisis de la conciencia, donde la mente se concebía como una estructura compleja, la sistematización, que propuso un método organizado del funcionamiento mental, y la importancia histórica, la cual fue crucial para delimitar el campo de la psicología como ciencia empírica. Dentro de sus principales exponentes encontramos a Wilhelm Wundt, quien es el padre del estructuralismo, y a Edward Titchener, quien fundó su propia versión estricta del estructuralismo, enfocándose en describir los componentes de la mente en vez de su función o utilidad. Principales planteamientos teóricos. Estos se dieron debido a las necesidades que se generaron en cada época. El psicoanálisis. Una vez hablamos del psicoanálisis, Freud fue quien observó que los comportamientos no tenían una cosa, de tal manera que se basó en los tres modelos psíquicos, que son en el ello, superyo y yo. El conductismo se desarrolló como un enfoque importante para el siglo XX. Se enfocó en el estudio del comportamiento humano utilizando métodos para comprender la conducta. Es por eso que Watson se enfatizó en el condicionamiento clásico por medio de la experiencia y Skinner desarrolló el condicionamiento operante. La teoría cognitiva. Esta estudia cómo las personas procesan la información a través de actividades mentales, como lo son recordar, pensar y aprender. La Gestalt indica que su planteamiento es la percepción de la conciencia humana por medio de estímulos y experiencias. Por último, tenemos que la psicología humana se centró en el crecimiento personal, la autorrealización y la importancia de la experiencia subjetiva. En la segunda mitad del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial le dio un nuevo giro a la psicología por el gran número de soldados con trastornos psicológicos y neurosis de guerra, lo que llevó al incremento de nuevos especialistas para su tratamiento y atención, llevando así otra vez el interés sobre el trauma y cómo afecta a la mente humana, y empleando las heridas emocionales y no solamente físicas. Por lo que abarcó ámbitos como la psicología militar, la cual se basa en la evolución, diagnósticos y tratamientos de estos problemas psicológicos, como lo son trastornos de sueño o estrés agudo, también sobre la evolución y selección del personal, evaluando las habilidades de los soldados y asignarlos a tareas adecuadas, así también como la investigación en la psicología, pues la guerra y los regímenes autoritarios llevan más a fondo los comportamientos en masa y la conformidad, así también sobre la potencialidad humana y el crecimiento personal, por lo que los eventos de esta época llevaron a un mayor reconocimiento en la salud mental en situaciones de conflicto y crisis, dando un nuevo enfoque de investigación y la evaluación de nuevas teorías prácticas para esta época a continuación.
Durante la segunda mitad del siglo XX, la psicología rompió esquemas. Nacen escuelas como el cognitivismo, que estudia los procesos mentales, el humanismo, que resalta el potencial humano, y la psicología social, que explica cómo el entorno moldea nuestro comportamiento. Además, la psicología evolutiva y de la personalidad amplían la mirada analizando el desarrollo y las diferencias entre las personas, un momento decisivo para la psicología moderna. En esta etapa, la psicología dio pasos gigantes. Se estudió cómo pensamos, recordamos y aprendemos desde niños. Se trajo la inteligencia artificial al análisis psicológico y se destacó la importancia de crecer como personas. También se exploró cómo nuestro entorno social influye en lo que sentimos y hacemos. Y se profundizó en entender quiénes somos a través de nuestra personalidad. Otros planteamientos teóricos. Neurociencia cognitiva. Es un campo interdisciplinario que surge a mediados del siglo XX combinando la psicología con la neurología y la neurociencia para entender cómo los procesos mentales están relacionados con la actividad cerebral. Utiliza técnicas avanzadas de imagen cerebral como la resonancia magnética funcional para investigar cómo el cerebro procesa la información. Sus principales aportes son la relación mente-cerebro, procesamiento de la información y los avances tecnológicos. Sus principales exponentes George Miller, Ulrich Mielzer y Antonio Damasio. Psicología positiva, propuesta por Martin Seligman a finales de los años 90, se enfoca en el estudio de aspectos positivos de la experiencia humana como la felicidad, el optimismo, la gratitud y la fortaleza personal, a diferencia de la psicología tradicional que estaba centrada en tratar enfermedades mentales. Sus principales aportes son el fomento del bienestar, emociones positivas, fortalezas personales, fluidez y sentido de la vida. Sus principales exponentes son Martin Seligman, Mihaly Csikszentmihalyi y Christopher Peterson. En conclusión, el siglo XX consolidó la psicología como una disciplina científica, diversificando sus enfoques teóricos como el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo y el cognitivismo. Estos avances permitieron una comprensión más profunda del comportamiento humano, ampliando su aplicación al bienestar y a la salud mental y adoptando un enfoque psicosocial que reconoce la interacción constante del ser humano con su entorno.